En el verano de 1978, un helicóptero soviético sobrevolaba los montes Sayan de Siberia, una de las regiones más remotas y deshabitadas del planeta, a 160 millas del asentamiento más cercano. El piloto vio algo imposible. Tierra despejada en la ladera, surcos de cultivo y un huerto inconfundible. Los geólogos fueron a investigar. Subieron la montaña a pie, siguiendo señales más extrañas cuanto más avanzaban. Un sendero marcado, un tronco colocado sobre el arroyo y un cobertizo con recipientes de vegetales secos. Al fin, una cabaña de una habitación, ventana como un bolsillo de mochila, estufa humeante y suelo de cáscaras de papa y piñones. Dentro vivía una familia de 5. La menor, Agafia, tenía 30 y tantos años y jamás vio a alguien ajeno a su familia. Los Lykov llevaban ya 42 años en esa región salvaje. Esta historia explica por qué. Karp Lykov era un viejo creyente, miembro de una rama ortodoxa rusa perseguida durante siglos y buscada por el gobierno soviético de Stalin en los años 30. Los viejos creyentes eran atacados desde Pedro el Grande. Con el régimen bolchevique ateo controlando la vida religiosa, la presión contra ellos se convirtió en una amenaza existencial. Karp huyó cuando una patrulla comunista mató a su hermano ante sus ojos. Fue en 1936. Los Lykov eran 4. Karp, su esposa Akulina, Savin, de 9 años, y Natalia, de 2. Llevaron cuanto podían cargar: pertenencias, semillas, libros de oración y una Biblia familiar. Luego se adentraron en la taiga. Caminaron hasta que el mundo abandonado ya no pudiera alcanzarlos. Construyeron refugios y siguieron avanzando. Durante años se internaron más, hasta llegar a los montes Sayan, a 160 millas de cualquier otra persona, donde creían que el gobierno soviético ignoraba su existencia. No fue un accidente. Karp eligió aquel destino. Prefirió la naturaleza salvaje al Estado soviético que había asesinado a su hermano, en un país donde su religión lo convertía en objetivo. La taiga no fue una huida, sino una decisión. Allí nacieron 2 hijos más, Dmitri en 1940 y Agafia en 1944. Ninguno había visto el mundo exterior. Todo lo conocían por sus padres. Ciudades con edificios altos donde la gente vivía apilada, otros países y una guerra que quizá ocurría tras los árboles. Cuando se oxidaron sus utensilios de hierro, fabricaron recipientes de corteza de abedul. Sin fósforos, el fuego se volvió sagrado. Debía mantenerse siempre encendido, día tras día, y cuidarse como algo que no podían perder. Akulina enseñó a sus hijos a leer y escribir con varas de abedul afiladas, trazando letras en la tierra y siguiendo los libros de oración de la Biblia. Según documentó el periodista Vasily Peskov, el entretenimiento familiar consistía en contar sus sueños. Tenían una rueca para hacer ropa, un huerto y se tenían unos a otros. En 1961 nevó en junio y destruyó toda la cosecha. La familia pasó el invierno comiendo zapatos de cuero y corteza. En primavera volvió a sembrar. Dmitri, nacido allí, asombraría luego a los geólogos. Cazaba descalzo sobre la nieve y podía perseguir un ciervo hasta agotarlo, no por velocidad, sino por resistencia, bajo condiciones que habrían detenido a cualquier persona horas antes. Nadie tuvo que enseñarle a sobrevivir en la taiga. Había nacido allí y era el único mundo que conocía. Su visión era completa y coherente, pero estaba 40 años atrasada. Sabían de la Segunda Guerra Mundial solo porque Karp decía que quizá ocurría una guerra. No sabían quién luchaba, quién ganó, ni qué había terminado. La Unión Soviética, la era espacial, la Guerra Fría y la llegada a la Luna habían ocurrido fuera de su montaña sin que los Lykov lo supieran. El equipo que subió en 1978 estaba dirigido por Galina Pizmenskaya. Llevaban regalos por si acaso. Ella revisó la pistola a su costado antes de subir. Lo que encontraron no fue peligro.
Encontraron una familia que retrocedió desde la puerta con la confusión de quienes enfrentan algo que no existe en su comprensión del mundo. Los geólogos eran extraños. Para Agafia y Dmitri, un extraño era solo un concepto, nunca una experiencia. Karp reaccionó primero y los invitó a entrar. Al principio rechazó todo lo ofrecido, salvo la sal. No la probaba desde hacía más de 40 años. La confianza creció con las siguientes visitas. Los geólogos llevaron herramientas, grano, bolígrafos, papel y una linterna eléctrica. Llevaron también un pequeño televisor portátil. La familia creyó que era brujería o una ventana hacia otro lugar. Les inquietaba porque parecía romper el orden del mundo. Sin embargo, Peskov documentó lo ocurrido. Los Lykov visitaban el campamento de los geólogos y miraban la pantalla sin poder apartarse durante largos minutos. Tras una sesión, el geólogo Yerofei Sedov recordó que Karp rezó después de inmediato, con devoción y de una sola vez. Luego hablaron de cuánto se habían perdido. Los geólogos le contaron sobre la Segunda Guerra Mundial. Karp escuchó, negó con la cabeza y dijo: «¿Qué es esto? Por segunda vez y siempre los alemanes». Esa frase condensaba 42 años. Karp dejó Rusia tras la Primera Guerra Mundial. Había criado a sus hijos en la naturaleza, sin noticias del exterior. Al conocer la Segunda Guerra Mundial, no sintió sorpresa, sino el cansancio de quien sabe que la historia repite patrones. Lo asimiló y siguió adelante. Pero se negó a creer que los humanos hubieran caminado sobre la luna. Su visión del mundo no podía cruzar esa frontera. Los satélites eran distintos. Los Lykov llevaban años observándolos sin saber qué eran. Desde los años 50, veían luces parecidas a estrellas cruzando rápidamente el cielo. Karp tenía su explicación. La gente había inventado algo y enviaba fuegos semejantes a estrellas. A su manera, acertó. Cuando los geólogos explicaron qué eran los satélites, la respuesta encajó en el modelo construido mediante la observación. Según Peskov, lo que más sorprendió a Karp fue un envoltorio de celofán. Lo sostuvo, lo giró y dijo: «Señor, ¿qué inventaron? Es vidrio, pero se arruga». Akulina no murió después del contacto. Había fallecido de hambre en 1961, 17 años antes, tras perderse la cosecha. En el otoño de 1981, 3 años después del descubrimiento, Savin, Natalia y Dmitri murieron con pocos meses de diferencia. Savin y Natalia fallecieron por insuficiencia renal, posiblemente relacionada con décadas de privaciones. Dmitri murió de neumonía, quizá por una infección contraída después del contacto, aunque su origen nunca se comprobó. Cuando empeoró, los geólogos ofrecieron trasladarlo en helicóptero a un hospital, pero se negó. Les dijo: «El hombre vive el tiempo que Dios le concede». 3 de los 4 hijos que habían sobrevivido 42 años en uno de los entornos más hostiles del planeta murieron en los 3 años posteriores al contacto. Sin embargo, no puede afirmarse que ese contacto causara todas las muertes. La evidencia disponible señala causas diferentes y obliga a evitar conclusiones absolutas sobre el contacto. Karp vivió hasta 1988. Los geólogos intentaron convencerlo de abandonar la montaña, pero se negó. Murió en la tierra elegida en 1936, como había querido. Solo quedó Agafia, nacida en la taiga en 1944. Ella nunca decidió abandonarla. Agafia nunca eligió marcharse y ha vivido allí durante toda su vida. Hoy supera los 80 años y continúa en las tierras familiares de los montes Sayan. Su cabaña ha sido reconstruida con los años, pero permanece cerca del lugar donde los geólogos subieron entre los árboles y encontraron a 5 personas que el mundo moderno había olvidado. Le han ofrecido trasladarse muchas veces y siempre se ha negado. Cuando murió Karp, dijo que ya no tenía a nadie que la ayudara ni en quien apoyarse. Entonces cortó sola su propia leña. Esa frase resume a los Lykov. No sobrevivieron a pesar de sus decisiones, sino que eligieron una forma particular de vivir y la conservaron frente a toda presión. El Estado soviético de Stalin, 42 inviernos siberianos,
la muerte de quienes los rodeaban y las repetidas ofertas de una vida más fácil. Su historia plantea una pregunta sin responder. ¿Qué significa realmente sobrevivir? La familia soportó situaciones que debieron destruirla. El invierno catastrófico de 1961, décadas sin herramientas metálicas ni sal, y niños nacidos en un aislamiento tan completo que los demás seres humanos solo existían en los relatos de sus padres. Soportaron todo. Mantuvieron su fe, su familia, su rutina, su identidad y lo que creían deber a Dios y a los demás. Luego llegó el mundo exterior con sal, celofán, televisión y enfermedades, y en pocos años casi todos habían muerto. Quien permanece nació sin conocer otra realidad. Agafia nunca tuvo otro mundo que perder. La taiga no fue un refugio al que se retiró, era simplemente su hogar. Karp entró allí en 1936 porque un gobierno asesinó a su hermano y él se negó a vivir bajo su control. Su decisión definió su vida y la de hijos aún no nacidos, quienes crecerían sin saber que existía otra opción. Agafia es la última expresión de esa decisión. La heredó antes de comprenderla y la ha mantenido sola en una montaña siberiana el resto de su vida. Algunas decisiones no terminan, simplemente continúan.